Bienvenidos hermanos, tengan muy buenos días. Con mucha alegría y gozo nos reunimos nuevamente en este lugar santo para celebrar la Pascua de Cristo en el segundo domingo de Pascua o fiesta de la Divina Misericordia. Desde el año 1931 hasta 1938, nuestro Señor Jesucristo apareció repetidas veces a una religión, Sor María Faustina, la cual enseña la devoción a la Divina Misericordia, ordenándole que lo propagase al mundo entero como última tabla de salvación. Pinta una imagen, según lo que ves en la descripción: Jesús, en ti confío. Yo prometo que el alma que venera esta imagen no perecerá. También prometo yo aquí en la tierra la victoria sobre sus enemigos, pero especialmente la hora de su muerte. Cualquiera que haya expuesto su casa, la devoción y amor por mi divina imagen, será preservado por el castigo, pues a ejemplo de los antiguos hebreos que había marcado sus casas con la cruz hecha con la sangre del Cordero Pascual, y habían sido perdonados por el ángel, exterminando así los tristes momentos para aquellos que me hayan honrado exponiendo mi imagen. Los dos rayos de la imagen significan la sangre y el agua que brotaron de la profunda de la misericordia, cuando mi corazón agonizante fue traspasado por la lanza de la cruz. El rayo pálido significa el agua que purifica las almas. El rayo rojo, la sangre de todas las almas. Estos rayos protegen las almas de ira de mi Padre. Feliz el que vive bajo su sombra, porque la mano de la justicia de Dios nunca alcanza a través de esta imagen. Concederé muchas gracias a las almas. Nos colocamos de pie para oír a quien preside nuestra Eucaristía. Todos unidos formamos solo grupo.
Buenos días, hermanos. Nos disponemos pues para celebrar esta Eucaristía, segundo domingo del tiempo de la Pascua. En la diócesis de Maturín se celebran las pequeñas comunidades y hoy pues también en nuestra iglesia esta devoción de Jesús de la Divina Misericordia. Vamos pues, hermanos, a disponer nuestra mente, nuestro corazón para celebrar este momento. Ya previamente se han ofrecido o se han presentado, nuestras intenciones para esta celebración eucarística. Ahora les invito a que cada uno de nosotros, muy en su corazón, la ofrezca también por aquello que más desea, por aquello que más necesita. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Dios de la vida, que ha resucitado a Jesucristo, rompiendo las ataduras de la muerte, esté con todos ustedes. Hermanos, al comenzar nuestra celebración eucarística, pidamos a Dios que nos conceda la conversión de nuestros corazones. Así obtendremos la reconciliación y se acrecentará nuestra comunión con Dios y con los demás. Hermanos, hagamos examen de conciencia. Decimos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Piedad de nosotros, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad.
Cristo, 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 ten piedad. Cristo, 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 ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad. Gloria a Dios, la palma en el cielo, en la tierra paz a los hombres, paz de buena voluntad. Gloria a Dios en el cielo, en la tierra paz a los hombres, paz de buena voluntad. Te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias por tu inmensa gloria. Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres, paz de buena voluntad. Señor Hijo único, Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado, ten piedad de nosotros. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres, paz de buena voluntad. Porque tú eres santo, solo tu Señor, solo tu Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres, paz de buena voluntad. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres, paz de buena voluntad. Oremos. Dios de eterna misericordia, que reavivas la fe de tu pueblo con la celebración anual de las fiestas de Pascua. Aumenta en nosotros tu gracia, para que comprendamos a fondo la inestimable riqueza del bautismo que nos ha purificado, del Espíritu que nos ha dado vida nueva y de la sangre que nos ha redimido. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Por favor, hermanos, siéntense. Vamos a escuchar con atención la palabra.
En la primera lectura de los Hechos, escuchemos a continuación algunas características de las primeras comunidades cristianas. Estas primitivas giran en torno a la enseñanza de los apóstoles, eran constantes en escuchar la enseñanza de los apóstoles, la vida en común, compartiendo sus bienes, la fracción del pan, es decir, la Eucaristía que une en oración a las comunidades. En la segunda lectura de Apocalipsis, San Pedro nos presenta un hermoso himno de alabanza. Cristo ha resucitado y esto pasa por nosotros, que significa un nuevo nacimiento y nueva esperanza en un mundo mejor, una vida nueva que no puede corromperse ni mancharse. Pongan mucha atención. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En los primeros días de la Iglesia, todos los hermanos acudían asiduamente a escuchar las enseñanzas de los apóstoles. Vivían en comunión fraterna y se congregaban para orar en común y celebrar la fracción del pan. Toda la gente estaba llena de asombro y de temor al ver los milagros y prodigios que los apóstoles hacían en Jerusalén. Todos los creyentes vivían unidos y lo tenían todo en común. Los que eran dueños de bienes o propiedades los vendían y el producto era distribuido entre todos, según las necesidades de cada uno. Diariamente se reunían en el templo y en las casas partían el pan y comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Alababan a Dios y toda la gente los estimaba. Y el Señor aumentaba cada día el número de los que habían de salvarse. Palabra de Dios. La misericordia del Señor es eterna. Aleluya. La misericordia del Señor es eterna. Aleluya. Diga la casa de Israel, su misericordia es eterna. Diga la casa de Aarón, su misericordia es eterna. Digan los que temen al Señor, su misericordia es eterna. La misericordia del Señor es eterna. Aleluya. Querían a empujones derribarme, pero Dios me ayudó. El Señor es mi fuerza y mi alegría. En el Señor está mi salvación. La misericordia del Señor es eterna. Aleluya. La piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular. Esto es obra de la mano del Señor, es un milagro patente. Este es el día del triunfo del Señor, día de júbilo y de gozo. La misericordia del Señor es eterna. Aleluya. Lectura de la primera carta del apóstol San Pedro. Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, por su gran misericordia, porque al resucitar a Jesucristo de entre los muertos, nos concedió renacer a la esperanza de una vida nueva, que no puede corromperse ni mancharse, y que Él nos tiene reservada como herencia en el cielo. Porque ustedes tienen fe en Dios, Él los protege con su poder, para que alcancen la salvación que les tiene preparada y que Él revelará al final de los tiempos. Por esta razón, alégrense, aun cuando ahora tengan que sufrir un poco por adversidades de todas clases, a fin de que su fe, sometida a la prueba, sea hallada digna de alabanza, gloria y honor, el día de la manifestación de Cristo. Porque la fe de ustedes es más preciosa que el oro, y el oro se acrisola por el fuego.
A Cristo Jesús ustedes no lo han visto y sin embargo lo aman. Al creer en Él, sin verlo, se llenan de una alegría radiante e indescriptible, seguro de alcanzar la salvación de sus almas, que es la meta de la fe. Palabra de Dios. Alabamos, Señor. En el Evangelio de Juan relata dos apariciones. Se escribieron para los cristianos de la segunda generación y las sucesivas generaciones en la historia. O sea, nosotros para que creamos que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengamos vida en su nombre. Escuchemos la buena nueva, pero antes cantemos con entusiasmo, aleluya. Aleluya, aleluya, es la fiesta del Señor. Aleluya, aleluya, el Señor resucitó. Ya no hay muerte, ya no hay penas de llorar. Cristo sigue vivo, la esperanza abierta está. Aleluya, aleluya, es la fiesta del Señor. Aleluya, aleluya, el Señor resucitó. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Al anochecer del día de la resurrección, estando cerradas las puertas de la casa donde se hallaban los discípulos, por miedo a los judíos, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo: la paz esté con ustedes. Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Cuando los discípulos vieron al Señor, se llenaron de alegría. De nuevo les dijo Jesús: la paz esté con ustedes. Como el Padre me ha enviado, así también los envío yo. Después de decir esto, sopló sobre ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo. A los que les perdonen los pecados, les quedarán perdonados. Y a los que no se los perdonen, les quedarán sin perdonar. Tomás, uno de los 12, a quien llamaban el gemelo, no estaba con ellos cuando vino Jesús. Y los otros discípulos le decían: hemos visto al Señor. Pero él les contestó: si no veo en sus manos la señal de los clavos, y si no meto mi dedo en el agujero de los clavos, y no meto mi mano en su costado, no creeré. 8 días después, estaban reunidos los discípulos a puerta cerrada, y Tomás estaba con ellos. Jesús, de nuevo en medio de ellos, les dijo: la paz esté con ustedes. Luego le dijo a Tomás:
Aquí están mis manos, acerca tu dedo. Trae acá tu mano y métela en mi costado. Y no sigas dudando, sino cree. Y Tomás le respondió: Señor mío y Dios mío. Jesús añadió: tú crees porque me has visto. Dichosos los que creen sin haber visto. Otras muchas señales milagrosas hizo Jesús en presencia de sus discípulos, pero no están escritas en este libro. Se escribieron estas para que ustedes crean que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida en su nombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, hermanos, cuando comenzaba la Eucaristía, les decía, ¿verdad?, que aparte de que estamos celebrando el segundo domingo del tiempo de la Pascua, también la Iglesia en este día celebra a las comunidades que se fundan y organizan alrededor de la palabra y de la Eucaristía. Celebra a la Iglesia, celebra a las comunidades cristianas. Y esto lo hace precisamente porque hoy en la palabra, propiamente en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 2, se nos cuenta cómo eran las primeras comunidades cristianas, qué hacían, cómo ellos vivían. Y entonces nos decía San Lucas en el texto: todos los hermanos acudían asiduamente a las enseñanzas de los apóstoles. Primer dato que nos da San Lucas. Segundo, nos habla de que vivían en comunión fraterna. Tercero, nos dice que se congregaban para la oración común. Y cuarto, nos habla de la fracción del pan. Estas realidades marcaban la vida de la Iglesia al inicio. En primer término, la enseñanza, el aprendizaje. Dado que la doctrina del Señor, la doctrina verdad de Dios, que ciertamente se registra en la palabra, también se lleva a cabo gracias al magisterio, gracias a la enseñanza. Nosotros como Iglesia pensamos que de la misma manera que tenemos que guardar respeto y afán a la lectura asidua de la palabra de Dios, también creemos que tenemos que crecer en la formación, en la doctrina, en el magisterio. De tal manera que esto nos dé la seguridad de que no estamos errados en la opción de fe que hemos tomado ni en la manera como creemos en lo que creemos. Me parece este aspecto muy importante. En este momento me viene a mi mente también un pasaje en el mismo libro de los Hechos de los Apóstoles que cuenta que un día iba un hombre, un etíope, en su carruaje, ¿verdad?, por una vía en Israel, y que de repente Dios hizo que cerca de este hombre apareciera Felipe, el apóstol. Y el hombre iba leyendo un texto que aparece en el libro de Isaías, de los cantos del siervo sufriente. Y entonces Felipe le preguntó: ¿entiendes lo que lees? Y el hombre le respondió: ¿cómo voy a entender si nadie me lo explica? Y cuenta la palabra que Felipe se subió junto con el hombre en su carruaje y le explicó que aquello se refería a Jesucristo.
El hombre tenía la palabra en su mano, pero no era suficiente sin más la palabra, porque le hacía falta una guía para entender la palabra. Y eso lo hizo Felipe, porque fue puesto allí por Dios, fue puesto allí por el Espíritu. No todos podemos, no todos deberíamos leer la palabra según nos parece o interpretarla de esa manera. Imagínense, si somos 100 personas acá y si cada uno de los 100 interpretamos un texto bíblico según nos parece, aquello sería un desastre. De allí que la iglesia, ¿verdad?, asumiendo su condición como maestra, como pedagoga, pone frente a las comunidades cristianas personas que se disponen para ello, de tal manera que la fe no se adultere ni se deforme. Cuando nosotros leemos en la plegaria eucarística el nombre del Papa y del obispo de la diócesis, no lo hacemos para resaltar una autoridad, no. Lo hacemos para distinguir o destacar el hecho de que esos nombres que decimos allí son la garantía de que la fe que profesamos nosotros acá en Santa Bárbara, acá en la diócesis de Maturín, acá en Venezuela, es la misma fe que profesa la iglesia en cada punto del mundo entero. Ellos son la garantía que nuestra fe es la misma aquella que predicaron los apóstoles a las primeras comunidades cristianas. Por ese motivo les nombramos, por ese motivo hacemos referencia a la iglesia como una gran cadena, como un gran rosario que se une, donde no hay ruptura, donde no hay divisiones. Luego decía el texto bíblico, ¿verdad?, que se reunían también para la comunión fraterna, porque innegablemente no puede haber iglesia si no hay fraternidad, si no hay solidaridad, si no hay hermandad. Aquí podemos ser, ¿verdad?, un grupo de personas reunidas, sin más. Nos hace iglesia, nos hace comunidad, nos hace asamblea el hecho de compartir un mismo sentimiento y una misma fe. No crean que todos los conglomerados donde hay muchas personas son una asamblea. Si tú vas al mercado de Punta de Mata y miras allí un gentío de personas caminando, cada quien en lo suyo, ellos no son una asamblea, porque cada quien está en su cuestión, sin pensar en el que está cerca, sin estar haciendo lo mismo que está haciendo el que está cerca de él. En cambio, nosotros sí somos comunidad, sí somos asamblea, porque compartimos un mismo sentir y un mismo pensar. Comunión fraterna. Luego decía San Lucas, ¿verdad?, que aquella gente se reunía también para la fracción del pan, para la Eucaristía, diríamos hoy, para la misa, diría nuestra gente. Fracción del pan, convite sagrado, Eucaristía, misa, son diversos nombres de una misma realidad, de esto que estamos celebrando nosotros el domingo, la fracción del pan. ¿Por qué se llamaba así inicialmente? Porque, como ustedes saben muy bien, Cristo rompió un pan, lo partió, lo fraccionó y lo dio a los discípulos y les dijo: hagan esto en mi memoria, este pan es mi cuerpo. Y la iglesia hace lo mismo, fracciona el pan y lo reparte entre las personas. Padre, pero es que usted no tiene un pan en las manos, usted tiene una hostia. La hostia es pan. El pan es hecho con agua y harina, la hostia es hecha con agua y harina. Es un pan deshidratado, quizá, para que no se dañe, como les explicaba la vez pasada, pero al fin y al cabo eso es lo que es la hostia, un pan. El presbítero la fracciona, ¿verdad? Coloca un poquito
allí en el cáliz donde está la sangre de Cristo. Eso se llama commixtio o se llama mixtura, y luego la reparte a la asamblea. De allí que nosotros entendemos que la fracción del pan o la Eucaristía es el centro de la vida cristiana. Podemos hacer muchas cosas, podemos tener muchas devociones nosotros, pero en la iglesia, en el ámbito celebrativo, no hay nada más importante que la Eucaristía. No, nada más importante que el poder recibir sacramentalmente a nuestro Señor Jesucristo, o poder estar presente cuando eso acontece. Y luego dice el texto bíblico, ¿verdad?, que toda esta gente estaban llenas de asombro y de temor al ver los milagros que Dios hacía a través de aquella comunidad, de aquella iglesia. Y de repente alguien dirá, padre, pero eso no pasa hoy. No, sí pasa, sí sucede. Solo que nosotros estamos tan imbuidos en tantas cosas que no nos damos cuenta del milagro que Dios realiza a través de la iglesia y en la iglesia misma. Estamos tan pendientes de nuestros defectos que no descubrimos nuestras virtudes. Estamos tan pendientes de las cosas negativas que están que no descubrimos cuántas buenas hay. Y cómo Dios va obrando a través de la iglesia en el mundo, en los hombres. Todo va dependiendo del cristal, ¿verdad?, con que miramos esto. Vamos descubriendo cómo Dios va actuando de forma eficaz. Por eso esta lectura a mí me llama profundamente la atención, porque tanto me habla de una realidad vivida, como también me habla de un proyecto. ¿Cuál debería ser el proyecto nuestro como iglesia? Del que nos habla San Lucas en el texto que hemos leído hoy. Una comunidad fraterna, una comunidad que está consciente de sus diferencias, pero también está consciente de aquellas cosas que las unen. Una comunidad que vence cualquier dificultad y que asume los retos, ¿verdad?, que el mundo actual le presenta para hacer a Dios presente, valga la redundancia, en este mundo. Esa es la misión de la iglesia. De tal manera que estas 4 características que resalta acá San Lucas también son, como te decía hace un momento, un llamado para nosotros. Así debemos ser. Y cada quien tiene que poner su grano de arena para que esto acontezca, porque no va a suceder sin nosotros, no va a pasar sin nosotros. Luego, en el Evangelio, leímos nosotros, en la segunda lectura, leímos nosotros hoy un discurso de Pedro en la vigilia pascual. ¿Ok? Nos ubicamos. Apenas hace una semana celebrábamos nosotros la vigilia pascual. Y yo les comenté ese día que dentro de las misas o eucaristías que la iglesia celebra, si bien todas son importantes porque todas hacen presente a Cristo en el altar, esa de la vigilia pascual es la más grande. Como decía el canto del pregón, esa es la noche. En esa noche, no sé en qué fecha sería, Pedro dio un discurso a la gente que estaba allí, también como estábamos nosotros la semana pasada, con la vela encendida en la mano, ¿verdad?, al pendiente de aquello que se proclamaba. Y entonces Pedro les dijo a esta asamblea: bendito sea Dios por su gran misericordia, porque al resucitar a Jesucristo de entre los muertos, nos concedió renacer a la esperanza de una vida nueva, que no puede corromperse ni mancharse, y que Él nos tiene reservada como herencia del cielo. Imagínate que Pedro le dice a aquella comunidad cristiana que eso que están viviendo en ese momento, así como nosotros en este momento, es algo incorruptible. Es decir, a pesar de del pecado,
de la asamblea, a pesar de la indignidad del que celebra, a pesar de que los cristianos podamos tener, ¿verdad?, nuestros errores, aquello que se celebra es incorruptible, porque es algo que tiene que ver con Dios. Nosotros no corrompemos la Eucaristía porque no podemos hacerlo, no tenemos el cómo hacerlo. ¿Somos pecadores? Ciertamente que sí. ¿Tenemos defectos? Muchísimos. Pero es por eso que estamos acá, ¿verdad? No estamos acá porque somos santos. El Papa Francisco tiene una figura para eso que a mí me encanta. Dice el Papa Francisco que la iglesia es un hospital de pecadores y no un museo de santos. Y no hay cosa, ¿verdad? No hay, digamos, imagen más acertada que esta que nos dice el Papa Francisco. Pues tenemos la gran medicina que es el Señor Jesucristo y se nos da en la Eucaristía. Por eso decimos que es incorruptible. Esta medicina que se nos brinda a nosotros nos da la oportunidad de poder pregustar, de poder saborear la vida eterna. El Señor nos trae, ¿verdad?, siempre acá con mano fuerte para que, escuchando la palabra, participando de la comunión sacramental, nos podamos unir a Él y a la iglesia. Padre, pero algunos no comulgamos, pero no te equivoques. Los efectos de la comunión sacramental recaen de manera positiva sobre toda la asamblea que la celebra, tanto de aquel que comulga como de aquel que no. Para todos el Señor tiene gracia y a todos Él nos da la gracia. También hoy leímos el Evangelio, dice San Juan, 8 días después. Te preguntarás de qué, pues de la resurrección, ¿verdad? Y entonces 8 días después se reúne la iglesia. 8 días después es domingo, como hoy. Así que este pasaje bíblico que nos da San Juan a leer es un pasaje bíblico que tiene una referencia directa a la Eucaristía que se celebra. Todos los datos que están acá son datos eucarísticos. Quiero que entendamos eso bien para que, digamos, miremos lo que nos presenta San Juan. Lo primero es el deseo de la paz. Cristo se hace presente en los discípulos reunidos y les dice: la paz sea con ustedes. Y no una vez, sino 3 veces el Señor le desea la paz a los apóstoles. Estaban allá escondidos, temerosos, ciertamente que sí, pero les da la paz. La misma paz que la iglesia te desea a ti durante la Eucaristía, porque tanto Cristo la desea a la iglesia como la iglesia se la desea entre sí mismo. Por eso que nosotros en el momento de la paz hacemos 2 cosas. Una, hacemos una oración de paz, refiriendo a aquellas palabras del mismo Cristo. Y 2, nos damos la paz, como un saludo, como algo fraterno. Luego dice la palabra, ¿verdad?, que Cristo envía a los discípulos. Así como el Padre me envió a mí, así que ustedes también les envío. La Eucaristía, hermanos, supone un envío. Estas 4 paredes no se hicieron para encerrar la fe, se hicieron para celebrar la fe. Una fe que tenemos que vivir allá afuera. Inclusive de allí el nombre de la palabra misa, ¿verdad? Siempre decimos misa. Pero ¿a qué se refiere la palabra misa? Yo les decía que la Eucaristía o la misa tiene diversos nombres. ¿Por qué el nombre de misa? Resulta que en latín
cuando terminaba la Eucaristía, el celebrante decía ite misae, que significa vayan a misionar. Y de allí, de esa palabra misae, se tomó el nombre de misa. De tal manera que cuando la iglesia, luego de celebrar la Eucaristía, a los cristianos nos dice vayan y misionen, vayan y lleven lo que han recibido. No se queden eso con ustedes, sino que permitan que otros también les conozcan. Es un envío cada vez que venimos a la iglesia, a la Eucaristía. Luego habla la palabra de Tomás. Siempre nosotros, ¿verdad?, tenemos este caso de Tomás, pero ven, San Juan no era que le tenía rabia a Tomás, no. Pero en varias oportunidades Juan pone a Tomás como este que duda, como este que cuestiona, pero es que eso es parte de la fe misma, el preguntarse, el cuestionar. O sea, lo que San Juan pone hoy en boca de Tomás, te hago una apuesta que cada cristiano lo ha pensado alguna vez. ¿Será o no será? ¿Será cierto o no? ¿Será verdad o no? ¿Será que sí está Cristo sacramentado allí, en ese pan que se consagra o no? ¿Será que Dios sí está en la iglesia o no? ¿Será que lo que se me enseña es cierto o no? Y no que esté mal cuestionar, no, todo lo contrario, porque de la pregunta siempre surge una respuesta. Tomás es nosotros. Tomás es cada cristiano que en algún momento ha dudado, sea por cualquier razón. Claro, también Tomás, luego de que Cristo, ¿verdad?, se hace presente ante él y le dice, ven acá. Responde Tomás con esa frase hermosa, Señor mío y Dios mío. En la Biblia no hay una de las de mayor profesión de fe que la que hace Tomás en ese momento. Él hace un credo frente a Cristo, porque lo llama Señor y lo llama Dios. Luego también en esta Eucaristía, ¿verdad?, que estaba celebrando así, que pone la iglesia en esta, digamos, forma, Cristo elogia a aquellos que creerán sin haber visto, pero porque celebran la fe. A nosotros no nos hace falta ver, porque es que tenemos todos los días la mayor razón para poder creer, que es la Eucaristía. Claro, a mucha gente quizás el celebrar la Eucaristía no le dice mucho. Algunos porque no comulgan, otros que quizás porque nuestra situación histórica, ¿verdad?, ha ido que perdamos el afecto al misterio, que seamos inclusive más pragmáticos, que no creamos muchas cosas, que cuestionemos todo. Por eso dice la palabra que la manera como los que están allá afuera van a saber que los que estamos acá dentro tenemos razón o no, es gracias al amor que podamos compartir. Si nos amamos de tal manera que nos ayudemos, somos solidarios, hacemos por los demás, trabajamos por el bien común, cuando hagamos eso, la gente que no cree, creerá. Cuando nos respetemos, cuando hagamos un caminar juntos, aun cuando tengamos diferencias, la gente que no cree, creerá. Cuando en nuestras familias, en el interior de ellas, vivamos los valores, el respeto, la fraternidad, el cariño, la gente que no cree, creerá. Vamos a pedirle al Señor hoy que nos permita ser motivo para que los demás crean en aquello que creemos nosotros. Finalmente, hermano, algo de la devoción que celebramos hoy. Jesús de la Divina Misericordia. Yo siempre he entendido que esta devoción está íntimamente unida también a la devoción del Sagrado Corazón de Jesús.
¿Por qué? Porque es que en ambas devociones se nos presenta a Cristo hombre, a Cristo humano. Resaltan estas devociones las cualidades humanas de Cristo. Cosa importante porque cuando ellas nacieron, las devociones, es decir, se hablaba tanto de Cristo como Dios que se había olvidado que también había sido hombre y que como hombre amaba y como hombre sentía. De allí el corazón, porque sabemos muy bien que el corazón en el términos bíblicos o espirituales no solamente el órgano que nos permite estar vivos, sino también es el lugar aquel donde radican todos los sentimientos del hombre, los buenos e inclusive los malos. El arca de cada uno de nosotros es nuestro corazón, y allí tenemos nuestros mayores tesoros. Pues ven, de los tesoros de Cristo, de Él, nosotros somos uno de los mayores, el ser humano. Porque todo lo que hizo, lo hizo por amor a nosotros. Inclusive hasta la entrega de su propia sangre en la cruz fue por amor a nosotros. Damos gracias al Señor hoy por esa preferencia. Le damos gracias a Él porque a pesar de nuestro pecado, Él optó por nosotros y le pedimos fe. Le pedimos que nos ayude a creer y que nos bendiga. Nos ponemos de pie, hermanos. Continuamos nuestra Eucaristía profesando nuestra fe. Hermanos, ¿creen ustedes en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? Sí, creo. ¿Creen en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que nació de Santa María Virgen, padeció y murió por nosotros, resucitó y está sentado a la derecha del Padre? Sí, creo. ¿Creen en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de los muertos y en la vida eterna? Sí, creo. Oremos a Cristo que con su resurrección ha vencido la muerte y el pecado, y pidámosle que tenga piedad del mundo y lo bendiga. Digamos: tú que eres la vida, escúchanos todos. Tú que eres la vida, escúchanos. Por la Iglesia, que los cristianos seamos constantes en la escucha de la palabra de Dios y demos testimonio de Jesús resucitado. Oremos al Señor. Por los pastores del pueblo de Dios, que la fuerza de Cristo resucitado los proteja y anime y dé fecundidad a su ministerio pastoral. Oremos al Señor. Por la paz en el mundo y en los corazones, que la victoria de Cristo sobre la muerte la haga renacer y la afiance donde peligra.
Oremos al Señor. Por los que viven vacilar su fe, por los que se resisten a crecer, por los que rechazan a Dios, que descubran la presencia de Cristo en sus vidas. Oremos al Señor. Por los difuntos, que gocen eternamente de la vida que Cristo nos mereció, oremos al Señor. Por nosotros y por todos los cristianos, que sepamos reconocer a Cristo en los hermanos y en los acontecimientos. Oremos al Señor. Damos gracias a Dios por la vida, hermanos, en especial por la concedida a Yudeima Guevara y a Ramona Noguera, ellas de cumpleaños. Roguemos al Señor. Pedimos también la salud de los enfermos, en especial de Aura Ruiz, Francia Natera, Nelson de Termi, Elías Miguel, Emma Valentina, Antonio Bello, María José Currás, Diego Pérez, Marina Farías. Roguemos al Señor. Mirna Farías, roguemos al Mariana Farías, roguemos al Señor. Pedimos también, hermanos, por nuestros difuntos, aquellos que en algún momento han sido miembros también de esta hermandad. Recuerdo en este momento a nuestra hermana Mirna Farías. Roguemos al Señor. Y cada uno de nosotros eleva a Dios su propia súplica, su propia oración confiada. Dios de misericordia, a ti acudimos con confianza, elevándote nuestras súplicas. Te pedimos, Señor, que las atiendas y, si es tu voluntad, les des cumplimiento. Te lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Amén. Hermanos, presentemos ante Dios nuestros dones, nuestras ofrendas. Quiero poner
mi pobreza, quédate todo mi amor, y mi pobreza, también yo quiero poner sobre la mesa. Mi pobreza, una promesa, quédate todo mi amor, y mi pobreza, quédate todo mi amor, y mi pobreza. De darte todo mi amor y mi pobreza, de darte todo mi amor y mi pobreza. Oren, hermanos, para que este sacrificio que es mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Recibe, Señor, las ofrendas que te presentamos, tú que nos llamaste a la fe y nos has hecho renacer por el bautismo. Guíanos a la felicidad eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo, nuestra Pascua, ha sido inmolado, porque Él es el Cordero que quitó el pecado del mundo. Muriendo destruyó nuestra muerte y resucitando restauró la vida. Por eso, con esta efusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría, y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, cantan los ángeles de Dios.
y toda la tierra responde a una voz. Santo, 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 cantan los ángeles de Dios, y toda la tierra repite a una voz. Hosana en el cielo, hosana en el cielo, hosana en el cielo, hosana en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en el cielo. Hosana en el cielo. Hosana en el cielo. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió, lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida acá en el domingo, día en que Cristo ha vencido la muerte y nos ha hecho partícipe de su vida inmortal. Con el Papa Francisco, con nuestro obispo Enrique y todos los que en ella cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, San José, los apóstoles, Santa Bárbara, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos.
Amén. Llenos de alegría porque somos hijos de Dios, digamos con confianza la oración que Cristo nuestro hermano nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Dense fraternalmente la paz. A la cena del cuerpo y la sangre de nuestro Padre Salvador.
Porque te amo, de que te amo, Señor. Hasta la locura te amo, Señor. Ya no quedan dudas en mi corazón. De que te amo, de que te amo, Señor. Santo mi amor.
hasta el final. Hasta la locura te amo, Señor. Ya no quedan dudas en mi corazón. De que te amo, de que te amo, Señor. Hasta la locura te amo, Señor. Ya no quedan dudas en mi corazón. De que te amo, de que te amo, Señor Jesucristo, probablemente no es una realidad, porque si te amáramos, nuestra vida toda estuviera a tus pies. Si te amáramos, Señor, seguramente y sí, cada decisión, cada opción, cada paso, cada compromiso te honraría. Pero ciertamente, oh Jesús, esto es un deseo de nuestro corazón, poderte amar, poder vivir, Señor, por ti, poderte agradecer de corazón cada cosa que nos das, cada bendición, cada don, como también poder comprometer nuestra vida contigo, ocupándonos de que cada paso que demos te agrade. Tu palabra, Señor, dice que quieres glorificarte en nosotros y que también quieres que nos glorifiquemos en ti. Permítenos, Señor, actuar en esta vida de tal manera que tú sientas orgullo de nosotros, que tú, Señor, te glorifiques en nosotros. Hoy regálanos, Señor, la perseverancia en la fe, en esa fe de la que habla tu palabra hoy. Alimenta nuestra fe con tu pan del cielo, con tu palabra y con la vida de la comunidad. De tal manera que siempre, Señor, nos ocupemos en comprometernos contigo, en cambiar ciertamente la realidad temporal que vivimos, para que todo hable de ti, para que todo tenga que ver contigo. Permítenos amarte, Señor, así como tú nos has amado a nosotros. Tu amor, Jesús, es tan grande que no te guardaste nada para ti, ni siquiera tu sangre. Hasta tu sangre, Señor, nos las diste en la cruz y en la comunión. Aumenta nuestra fe, Jesús. Dispón nuestra vida, que sea buena, Señor. Que a pesar de nuestros pecados e incongruencias, permitamos que tú reines en nuestra vida. Reina, Señor, en nosotros. Amén. Oremos. Concédenos, Dios Todopoderoso, que la gracia recibida en este sacramento nos impulse siempre a servirte mejor. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bien, hermanos, vamos entonces a dar la bendición, no sin antes recordarles, ¿verdad?, que primero, que durante la semana siempre invitamos a la Eucaristía. En algunas ocasiones no la hemos celebrado porque simplemente no tenemos asamblea. De tal manera que invitamos a la Eucaristía diaria, menos el día lunes, pero todos los demás días sí.
El día viernes vamos a celebrar el Vía Lucis. Esta semana no lo podemos celebrar porque pues teníamos, aparte de la novena de Jesús de la Misericordia, ¿verdad? No hubo gente, pero sí quisiera que así como hicimos los Vía Crucis en la Cuaresma, en la Pascua, hagamos o celebremos los Vía Lucis, ¿verdad? Por aquello que les dije en alguna ocasión, no celebramos la pasión sin más, la celebramos porque luego de la pasión viene la resurrección. Vamos a celebrar la resurrección del Señor, de tal manera que invito a nuestros hermanos catequistas a preparar para el día viernes este Vía Lucis. Y todos estamos invitados a las 5 de la tarde acá frente a la iglesia para comenzar nuestro Vía Lucis. Muy bien, hermanos. Luego de la Eucaristía vamos a tener la procesión con esta imagen de Jesús de la Divina Misericordia, así que están lógicamente todos invitados a acompañar esta procesión, este acto de fe. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, deseo sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Nos podemos ir en paz. Aleluya, aleluya. Gracias a Dios. Aleluya, aleluya. Después del canto. Vamos entonces luego del canto a prepararnos para sacar la procesión. Dios tan grande como tú.